¿Qué tal a todos? Bueno, pues arrancamos con este webinar sobre la ley FinTech. Por aquí ya somos 12 asistentes que estamos dentro del webinar. Seguramente en algún par de minutos se estarán sumando más personas. Pero bueno, vamos arrancando con esto. Básicamente antes explico un poquito la dinámica. Eh, se estará dando, bueno, el expositor en este caso, Pedro Vera, estará dando una presentación durante algunos 20, 30 minutos. Durante este transcurso, pues estará exponiendo todo el tema de la ley FinTech con los temas antes expuestos. Al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Ahorita, en este momento, todos están en mute, también para poder que esto pueda fluir un poco mejor. Dentro de la lista de participantes podrán ver su nombre. Si le dan por ahí clic a su nombre, podrán ver dice algo como levantar la mano, raise your hand. Durante la sesión de preguntas y respuestas podrán hacerlo, y en este caso yo como moderador les estará dando el acceso para que puedan hablar y podamos contestar todas las preguntas que haya sobre este tema. Primero que nada, presentando un poquito, soy Efraín Méndez, soy director en Carbono. Lo que hacemos nosotros somos una empresa de desarrollo de software enfocada a emprendedores o startups enfocadas a sacar las primeras versiones de los productos de software que salen al mercado. En este caso, principalmente B2C, Business to Consumers. Durante el día de hoy estaremos hablando sobre la ley FinTech, como invitado Pedro Vera, porque es un tema crucial en el desarrollo de tanto de una startup, productos. Vemos de qué forma va a afectar o está afectando precisamente este tipo de regulaciones que están sucediendo en México. México actualmente es uno de los mercados más grandes en donde han estado saliendo startups del área FinTech. Entonces, esto impacta realmente, vamos a ver si positivo o negativamente dentro de todo este ecosistema. Entonces, presentando un poco a Pedro Vera. Pedro Vera es, bueno, un colega, hemos trabajado juntos anteriormente, un buen amigo de igual forma. Es abogado por el TEC de Monterrey, por ahí estuvo haciendo un máster en business en Alemania. En este momento está allá en Alemania viviendo. Es por eso también, sorry por la hora, que sé que es hora de comida. Allá en Alemania deben ser alrededor de las 8 de la tarde, de la noche, perdón. Y bueno, por ahí a Pedro estuvo encargado de poder abrir operaciones de Crédito 24, una startup en México, dentro del sector fintech, por ahí del 2013 al 2017, que nos va a platicar toda su experiencia, todo lo que está muy involucrado en todo este tema, y también los aprendizajes que ha tenido sobre este tema. Pero bueno, dejemos que él nos hable y empecemos con la presentación. Muchas gracias a todos por su asistencia, y bueno, al final también se estaremos haciendo unas pequeñas dinámicas. Por ahí Pedro nos estará platicando al respecto. Adelante, Pedro. Muchas gracias. Hola, sí, buenas tardes. Efraín, ¿me escuchan todos bien por allá? Excelente. Bueno, primero que nada, gracias Efraín, gracias a Carbono por el foro, por la oportunidad de platicar un poquito sobre este tema tan interesante como es FinTech. Una pequeña semblanza sobre mí, como lo indica Efraín. Yo soy bueno, Pedro Vera, abogado mexicano por el Tecnológico de Monterrey, abogado español por la Universidad de Alcalá, maestro en Derecho Internacional y Negocios por la Universidad de Bucerius, entre otros. También oficial de cumplimiento certificado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y también una persona muy interesada en los desarrollos tecnológicos a nivel internacional y a nivel nacional también. Entonces, dicho esto, me presento también como socio principal del despacho Orbis Nord, un despacho de Derecho Internacional que se dedica a la práctica de derecho europeo y mexicano. Dejo de presentar mi cámara para que nos enfoquemos un poquito en la presentación y poder empezarla.
Listo. ¿Ven toda la presentación? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues entonces, un segundo. Orbis North, sobre nosotros, un despacho jurídico especializado en derecho informático, financiero y corporativo, con presencia en México, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y en la Unión Europea, a través de corresponsales en la ciudad de Madrid, en Moscú, Rusia, y en Hamburgo, Alemania, donde estoy, donde radico y donde tengo el placer de saludarles el día de hoy. Somos abogados cualificados en México y en la Unión Europea, que entiende no solamente el marco jurídico aplicable en estas dos jurisdicciones, sino también la manera en la cual se piensa a la hora de hacer negocios, la manera en la cual se desarrollan las ideas y la manera en la cual, o los puntos de vista que los inversionistas buscan en cada uno de los mercados. Contamos con amplia experiencia en el ámbito jurídico, regulatorio y comercial del sector fintech. Yo personalmente, como Efraín lo mencionó, manejé una fintech durante 2 años y medio y la supervisé desde el punto de vista jurídico y cumplimiento durante 2 años. Certificación ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores como oficial de cumplimiento en materia de PLD, una materia que se vuelve cada vez más importante, sobre todo para las fintechs, empresas que prestan sus servicios no cara a cara. Y también contamos con experiencia en rondas de inversión directas a fintech superiores por 170 millones de euros. Inversiones en capital e inversiones en deuda. Habiendo dicho esto, empezamos con la presentación. Como lo indica Efraín, me gustaría que las dudas que tengan, por favor, no se las guarden, que al finalizar la presentación levanten la mano, me pregunten. Se trata de eso, de que nos vayamos sin ninguna pregunta y que entendamos los lineamientos básicos de la regulación fintech. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar el día de hoy? Los siguientes. Vamos a dar una pequeña introducción sobre el tema fintech. ¿Qué es fintech? ¿Qué servicios se ofrecen dentro de este ecosistema corporativo? ¿Cuál es el panorama hoy en día en México? ¿Cuál es el marco regulatorio general que aplica para las fintechs, independientemente del servicio que se preste? La ley fintech, hablar un poco sobre esta nueva legislación, que si bien es muy importante, no abarca a todas las empresas fintech en el sentido estricto de la palabra. El crédito al consumo, tema en prevención lavados de dinero y financiamiento de terrorismo y protección de datos personales. Voy a terminar la presentación compartiéndoles un poco sobre mi experiencia en Creditec México y finalizamos con sus preguntas y respuestas. Yo los invito a que finalicen el webinar con nosotros para que al final pueda yo contarles un poco más cómo es que todo lo que se está platicando el día de hoy, lo que se va a platicar el día de hoy, se aterriza a sus proyectos en específico y podamos estar en contacto. Empezamos entonces. Pues fintech es una palabra derivada de los anglicismos finance and technology, que como su nombre lo indica, pues es la prestación de servicios financieros proporcionados a través de plataformas tecnológicas y con apoyo de modelos innovadores. Es decir, prestar servicios financieros de diferente índole a través de las tecnologías de la información, a través del Internet, a través de blockchain, a través de los diferentes medios de comunicación electrónicas que tenemos a nuestra disposición. ¿Qué servicios proporcionan las empresas fintech? El término fintech es un término paraguas que engloba diferentes tipos de servicios, entre los cuales los más importantes y los más activos al momento en México y en Europa, pues son el financiamiento al consumo, que es lo que se denomina Consumer Finance, el financiamiento colectivo, que es el crowdfunding, los fondos de pago electrónicos o los e-payments, y la gestión de los famosos activos virtuales, cuya definición vamos a dar más adelante, que engloba incluso las criptomonedas. El panorama fintech en México, pues podemos decir que México tiene el sector fintech más grande y más importante de América Latina, incluso más grande que el de Brasil, contando con cerca de 500 empresas y con un volumen operativo anual de 68,409 millones de pesos. Eso es un número bastante grande, incluso para cualquier país de la Unión Europea, y se justifica por el simple y sencillo hecho de que gran parte de la población mexicana está excluida del sistema financiero mexicano. Si vemos los números, nos damos cuenta que ni siquiera el 30% de la población económicamente activa tiene una cuenta de banco.
Eso quiere decir que las personas que, igual que ustedes y nosotros y yo, necesitan acceso al crédito, necesitan acceso a los servicios financieros, pues no tienen opción. Y es aquí donde entra el sector fintech a disrumpir, por así decirlo, el sector financiero, ofreciendo servicios a través de plataformas tecnológicas y evitándole el batalladero a las personas de tener que ir a una sucursal bancaria o tener que ir a una caja de ahorros, etc. Así pues, nuestro sector fintech se distribuye de la siguiente manera, según el radar fintech en México de Finovista. Tenemos un 20% de empresas que se dedican al préstamo al consumo, como en su momento lo fue Creditec, como el día de hoy lo hace, por ejemplo, Mimoni, como lo hace, por ejemplo, eh, Quesky, entre otras empresas. Tenemos empresas, otro 20% de empresas de pagos electrónicos y remesas, por ejemplo, Conecta, un Mercado Pago, un STP, etcétera. Gestión de finanzas empresariales. Este es un tema también muy importante, que se trata de préstamos B2B o préstamos o servicios de finanzas corporativas, pero ya B2B. Es un tema en el cual no vamos a andar en esta presentación. Tecnologías para instituciones financieras, esto quiere decir pues empresas que ponen a disposición de otras fintechs procesos y tecnologías para hacer que sus procedimientos sean más rápidos, por ejemplo, reconocimiento de la identidad de los clientes a través de una videoconferencia, etcétera. Crowdfunding, el financiamiento colectivo, ese ya, bueno, lo conocemos, está creciendo bastante en México, que se trata o consiste en el financiamiento colectivo de productos y de empresas, emprendimientos, a través de ya sea deuda, a través de capital, comprando acciones, entre otras modalidades. Y tenemos otro, cerca del 20% que se comparte por otros. Por ejemplo, con programas de manejos de finanzas, entre otros. El sector va a la alza. En los últimos 14 meses hemos visto que el 18%, del sector que tenemos el día de hoy ha crecido. 98 nuevas empresas startups existen en México desde julio del año pasado. Esto a pesar de que, naturalmente, también se cuenta con el cese de algunas empresas startups que representan el 11.3% de las empresas que estaban activas en julio del 2018. Ahora, esto obedece diferentes características. Puede darse a una falta de interés por parte del emprendedor, puede darse a una falta de capital, a una mala ejecución de un modelo de negocios, entre otras. El panorama actual en fintech en México también da pie a la regulación de ciertas actividades. Vimos, por ejemplo, que entró en vigor el año pasado, 2018, en mayo, la denominada fintech, la ley fintech, perdón, que regula una gran parte del sector y que introduce el modelo de una autorización administrativa para incluso llevar a cabo diferentes actividades que vamos a ver más adelante en la presentación. Es un mercado joven, es un mercado cuyo 75%, 73, 72% de las empresas tienen operando en nuestro país menos de 5 años. Incluso desde este punto de vista, pues Creditec ya era veterana, por así decirlo, que está también muy centralizada en las urbes de mayor población en México. Tenemos a Ciudad de México con más del 50%, tenemos a Guadalajara, tenemos a Monterrey, y al final de cuentas, pues muy poco se queda para el resto de los países, de las ciudades y de los estados, con un 21%. Así estamos en México. Este es un mapa preparado por Finovista que nos da a conocer la realidad actual del sistema y del sector fintech en México. Tenemos diferentes tipos de empresas que se enfocan en la prestación de diferentes tipos de servicios, como lo habíamos mencionado: pagos, financiamiento al consumo, financiamiento B2B, identidad de fraudes, etcétera. Es para que nos demos una idea de cuáles son los jugadores de mayor importancia y de más renombre al día de hoy en México. Ahora, habiendo establecido qué es fintech, cómo se está desarrollando el fenómeno o el sector fintech en nuestro país y de dónde viene ese sector fintech y qué le espera desde el punto de vista regulatorio, vamos a empezar a hablar un poco sobre el marco regulatorio general. Es importante saber que independientemente de las actividades que llevemos a cabo como fintech, ya sea
préstamos, ya sea crowdfunding, ya sea intercambio, compraventa de cryptocurrencies, etcétera. Hay un marco regulatorio general que nos aplica a todos y que todos debemos de tener pendientes. Este marco regulatorio general se compone de 4 pilares fundamentales. Primero que nada, la regulación operativa y la comercial, que quiere decir que yo necesito, como fintech, dedicada a una actividad en específico para poder operar como tal. ¿Qué tipo de permisos tengo que tener? ¿Qué tipo de regulación aplica a mi empresa? ¿Qué tipo de reportes tengo que enviar? ¿Qué tipo de sistemas automatizados o informáticos tengo que poner tengo que implementar en mi empresa? Etcétera. El segundo pilar es la protección del consumidor de servicios financieros. Al final de cuentas, estamos como fintechs tratando con el patrimonio de las personas que, bueno, nos lo están confiando, cuyo manejo nos están confiando. Entonces, debe haber una relación de equidad, debe haber una relación de confianza y una relación donde con base a diferentes lineamientos haya certeza comercial y certeza financiera para nuestros clientes. Esto quiere decir que seamos transparentes a la hora de comunicar el CAT, que seamos transparentes a la hora de comunicar los términos y condiciones de nuestros servicios, de nuestras ofertas, entre otras. El tercer pilar, un tema muy importante hoy en día, es la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el famoso PLD. Este es un tema que se lee crudo y en realidad es crudo, sin embargo, es bastante importante tomando en consideración la realidad, bueno, lamentablemente financiera que está viviendo nuestro país y también el intercambio de capitales a nivel global. El último pilar fundamental de la regulación fintech es la protección de datos personales. Simple y sencillamente porque para que nosotros podamos prestar un servicio financiero a nuestros clientes o a nuestros usuarios tenemos que recopilar información personal que incluso en algunas ocasiones puede llegar a ser muy sensible, como por ejemplo temas de salud, temas laborales, temas de antecedentes penales, etcétera. Entonces, como empresas fintech, como empresas que manejan datos personales, tenemos que tenemos que implementar ciertas medidas de protección para garantizar la anonimidad de la persona que nos está confiando sus datos personales y para garantizar que nos apegamos a los propósitos para los cuales recopilamos esos datos importantes, esos datos personales. Eh, Hablando del marco regulatorio general, ya lo explicamos en la slide anterior, tenemos que en el campo operativo y comercial, los enfoques que se dan preponderantemente es obtención de licencias operativas, envío de reportes de cumplimiento, estructuras corporativas y financieras, cómo me tengo que incorporar yo como empresa, si puedo ser una sociedad responsabilidad limitada, una sociedad anónima, etcétera, qué mecanismos de control y medidas de control tengo que tener implementadas en mi empresa, qué montos de capitalización y reservas debo de tener como fintech, dependiendo de la actividad que lleve a cabo, y las auditorías. Es importante saber que la mayoría de las empresas fintech están sujetas a auditorías anuales. La legislación, ejemplo, tenemos la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, la denominada Ley FinTech. Protección del consumidor, como ya lo indicamos, reglas de publicidad y sana competencia, información obligatoria sobre productos financieros, contratos B2C, qué disclaimers tenemos que comunicar y los mecanismos incluso de resolución de conflictos en caso de que alguno de nuestros clientes tenga alguna pregunta, alguna duda o alguna inconformidad. El ejemplo de la legislación aplicable es la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros. Dentro del campo PLD-FT, Prevención, Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo, pues tenemos obviamente la obligación de identificar a nuestros clientes usuarios, integrar sus perfiles transaccionales, enviar reportes de ciertas operaciones relevantes, controlar que no exista alguna actividad que pueda actualizar algún tipo penal, por así decirlo, y auditorías. Tenemos ahí una ley muy específica y muy general, que es la famosa ley PLD, cuyo nombre oficial es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Y protección de datos personales, al último, tratamiento de datos personales con base en licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.
Y ahí tenemos como ejemplo primordial la Ley Federal de Protección de Datos en Protección de Particulares. Es muy importante que sepamos que estos solamente son ejemplos ilustrativos. Dependiendo de la actividad que se va a llevar a cabo, aplica una constelación regulatoria específica. No todas las actividades fintech son iguales o están reguladas por las mismas legislaciones, tal como lo vamos a ver. Y también es importante mencionar que la legislación, pues tanto es primaria, la ley federal, leyes generales, como secundaria, reglamentos, eh, directivas, disposiciones generales, circulares, etcétera. Entonces es un tema muy importante, pero también muy exhaustivo. Empezamos entonces con la famosa ley FinTech. La ley FinTech regula los aspectos, como lo mencionamos ya, operativos, financieros, organizacionales y comerciales de las llamadas instituciones de tecnología financieras, las ITFs, así como aquellas partes que proporcionan servicios financieros a través de modelos novedosos. Ahora, ¿qué es una ITF? Una ITF no es una FinTech. No hay equidad entre la definición legal y la definición comercial que tenemos nosotros de fintech. Una ITF es una empresa o una persona que presta de forma habitual y profesional, o sea, no una vez al año, no una vez cada 3 meses, sino como actividad principal, servicios ya sea de financiamiento colectivo, que es el crowdfunding, eh, a través del cual la ITF pone en contacto a personas de público en general con el objetivo de que entre ellas se financien proyectos, ya sea a través de deuda, a través de capital, o sea, que compren acciones, copropiedad, que sean copropietarios del bien o de la obra que se vaya a realizar, o regalías. Es decir, yo invierto en la producción de un CD y obviamente el CD no va a ser mío, yo no voy a cantar en el CD, pero al final de cuentas las regalías que se produzcan a través de la venta, pues me corresponden a mí en la parte en la cual haya yo invertido en ese proyecto. La segunda modalidad del ITF son las instituciones de pagos electrónicos, mejor conocidas como los e-payments. Estas instituciones se encargan de emitir, administrar y transmitir fondos de pago electrónicos, es decir, e-wallets, en monedas fiduciarias o activos virtuales. En pocas palabras, son las empresas que se encargan de administrar los e-wallets y los valores que están contenidos dentro de ellas. Estos valores se dividen en dos. Una es la moneda fiduciaria, que es la moneda en curso legal en el país correspondiente, respaldada por el Banco Central, o los famosos activos virtuales, que la ley también define. Que los activos virtuales son una representación de valor registrada electrónicamente y utilizada como medio de pago, y que solamente se puede transferir a través de medios electrónicos. El ejemplo por excelencia de un activo virtual son las criptomonedas, porque se registra electrónicamente, es un medio de pago, independientemente de que no esté regulado por un banco central, y su transferencia solamente se puede llevar a través de blockchains, a través de medios electrónicos. No hay una moneda metálica de Bitcoin, por así decirlo. Ahora, un ejemplo de estas empresas es pues Conecta, que algunos conocerán. En el tema medios novedosos, es importante decir que los medios novedosos en primera instancia son herramientas o medios tecnológicos innovadores aplicadas a la prestación de servicios financieros. Quien presta estos servicios puede o no puede ser una ITF. Lo importante es que su tecnología innovadora se aplique a la prestación de un servicio financiero. Yo les pongo un ejemplo. En Creditec nosotros trabajamos con una empresa que se llama Contomatic. Esta empresa es un Account Aggregation Manager que se encarga de obtener las credenciales de banca en línea de los aplicantes, obviamente de manera protegida y de manera anonimizada, para extraer los estados de cuenta de estas personas y ponerlos de manera anonimizada a disposición del prestador de servicios, para que este prestador de servicios tenga una idea mucho mejor de la capacidad de endeudamiento del cliente en cuestión. Entonces, esta es una tecnología nueva, es una tecnología que no es B2C, es una tecnología más B2B, y que dentro del marco de la ley FinTech necesita una autorización especial para poder ser ofertada, incluso puesta en práctica. La ley FinTech tiene 3 aspectos regulatorios principales: corporativo, financiero y de cumplimiento.
Corporativo, el principal es que cualquier persona que quiera llevar a cabo actividades propias de una IFT tiene que contar con un permiso, una autorización emitida por parte de las autoridades financieras correspondientes. Se habla también de que solamente hay una serie de actividades que puede realizar una ITF, una IFT. No le es posible, por ejemplo, llevar a cabo actividades de préstamos al consumo si ya lleva a cabo actividades de crowdfunding. Tiene que poner a disposición de sus clientes determinada información financiera y comercial. Tiene que tener unos montos mínimos de capitalización y reserva, simple y sencillamente para garantizar la integridad de las cantidades y los valores que estén depositadas en esta, entre otras. Financiero, pues obviamente tema financiero, tema de separación de recursos financieros propios y de sus clientes, provisión de la libre disposición de activos de los usuarios y operaciones con activos virtuales. Por ejemplo, yo no puedo operar con una moneda, una criptomoneda nueva si esta criptomoneda no ha sido autorizada por el Banco de México. Para mencionar otro tipo de regulaciones específicas. Y temas de cumplimiento, pues, ¿qué organismos van a supervisar a las IFTs? ¿Qué tipo de supervisión operativa y qué obligaciones de reporte tienen? ¿Y qué obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero tienen? Es importante saber que la ley FinTech tanto introduce obligaciones como también consecuencias para aquellas partes que llevan a cabo actividades no reguladas o sin una autorización. Y estas consecuencias pueden ser tanto económicas, a través de multas muy elevadas, o incluso penas de prisión de hasta 9 años en caso de que se opere una IFT sin tener la autorización necesaria para ello. Es importante que sepa la audiencia que el plazo para solicitar la inscripción como IFT vence en septiembre de este año. Entonces, yo les recomiendo activamente que si ya están prestando ese tipo de servicios y aún tienen dudas, se acerquen al despacho, se acerquen a mí a lo particular para que podamos regularizar o complementar su situación. Bien, esto sobre la ley FinTech. Ahora, hablando sobre el aspecto del crédito al consumo o prestadores de servicios financieros B2C. La regulación es muy extensiva, implica formas corporativas muy específicas, implica obligaciones de reporte muy extensivas. Fue, de hecho, la modalidad bajo la cual Creditec México operó en el país. Es un tema que no vamos a profundizar en esta presentación. Ya habrá una oportunidad en un siguiente webinar. Pero sí es importante que sepamos que la prestación de servicios, la prestación o el otorgamiento de crédito de forma regular, si bien no necesita una licencia operativa, como por ejemplo una IFT, está regulada y sujeta a registro. Y ese registro se tiene que estar renovando anualmente y está conectada con sus obligaciones de reporte y de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero. Importante saber que las empresas que prestan este tipo de servicios están sujetos a una serie de requisitos corporativos, financieros y operativos con la intención de que su oferta y su cartera sea transparente al público en general, siendo uno de los cuales la constitución como bajo una modalidad corporativa especial, dentro de las cuales se incluye la denominada Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, la SOFOM. La SOFOM puede tener dos modalidades, ya sea regulada o no regulada, dependiendo si esta SOFOM tiene vínculos patrimoniales con una empresa, con una institución financiera. Es decir, si una SOFOM depende de un banco, como por ejemplo las SOFOMes que prestan créditos de nómina de BBVA, que están vinculados con el banco madre BBVA, pues esa sería ya una SOFOM regulada, cuyo aspecto en compliance es mucho más riguroso que una empresa no regulada, como lo es, por ejemplo, Quesky, o como lo fue en su momento Creditec México, que no tenía ningún tipo de vínculos patrimoniales con instituciones financieras. Para resumir las obligaciones de cumplimiento,
les presento el denominado Buró de Entidades Financieras que pone a disposición del público en general la Conducef, que es el órgano que regula este tipo de servicios y que regula también la transparencia de información en materia de prestación de servicios financieros, que nos indique cuál es la información que tenemos que reportar incluso trimestralmente. Una de las cuales es la cartera que tenemos, la cartera vigente, cartera vencida, y también las actualizaciones que hagamos a nuestros contratos de adhesión, a las carátulas de las mismas, y el registro y actualización de las comisiones que cobremos diferentes a los intereses moratorios y los intereses legales. Muy importante que tengamos en consideración la prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. Todas las fintechs o la mayor parte de los fintechs que ofrecen servicios al público en general participan en el sistema financiero mexicano, independientemente de que sean bancos o independientemente de que sean o no instituciones financieras. Por lo tanto, las empresas fintech están obligadas a implementar mecanismos y medidas de control para evitar que sus servicios se presten como medio para lavar dinero. La terminología jurídica para designar el lavado de dinero es la celebración de actividades con recursos o activos de procedencia ilícita. Eso lo vamos a ver en la denominación formal de la ley incluso. Entonces, importante saber qué es el lavado de dinero. El lavado de dinero es la adquisición, custodia, gestión, transporte de recursos, derechos o bienes, sabiendo o debiendo saber que estos procedan o sean productos de una actividad ilícita. Esto lo explico más a detalle. Se trata siempre sencillamente de manejar, custodiar, otorgar o recibir cualquier tipo de recurso o cualquier tipo de activo que nosotros sepamos que viene o procede de una actividad ilícita. Esta actividad ilícita puede ser, por ejemplo, un rescate de un secuestro, puede ser una mordida de algún político, puede ser dinero que venga del comercio de sustancias estupefacientes prohibidas, drogas, etcétera. Pero también es importante que a la par de que existe un elemento de intención, o sea, yo sé que estos recursos vienen de un delito, de una actividad ilícita, también existe un elemento de negligencia. Yo como profesional, yo fintech como profesional del sistema financiero mexicano, tengo el deber de conocer mi regulación, tengo el deber de aplicar las medidas de control y de reporte preventivas y también curativas, por así decirlo, en materia de prevención de lavado de dinero. Entonces, yo teniendo esa obligación, si no la cumplo, incurro en negligencia. Si, por ejemplo, yo sabiendo que tengo que checar la lista de personas sancionadas de la OFAC, no lo hago, no lo implemento dentro de mis sistemas automatizados y se lavan cantidades a través de mis plataformas, pues no puedo decir, oye, pues es que yo no sabía, yo no conocía a la persona. Porque entonces el regulador viene a nosotros y nos dice, tú debiste haber conocido a la persona, porque en la ley viene muy bien explicado cuáles son los mecanismos de control y de conocimiento de tu cliente que debes de implementar. Entonces es importante que sepamos que este puesto se puede actualizar por tanto quien lo quiere, como tanto por quien lo debió haber sabido y no lo hizo o no lo implementó. Ahora, el terrorismo, bueno, esto ya se trata de actos contra bienes o servicios o contra la integridad física o emocional de personas o la vida de las personas que produzcan alarma, temor, terror en la población. Un ejemplo, que alguien envenene un pozo, que alguien mate a varias personas, que alguien ponga una bomba en una plaza pública, etc. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en consideración a la hora de llevar a cabo nuestras operaciones como fintech. Dentro de la ley, para que sepamos de manera general cuáles son las obligaciones que aplican a las fintech, son las siguientes: corporativa, desde los aspectos corporativo, operativo y de cumplimiento. En el aspecto corporativo, tenemos que tener bien planteados cuáles son nuestros mecanismos y nuestras políticas de prevención de lavado de dinero. Y esto lo vamos a hacer o lo vamos a integrar en un manual.
ese manual se tiene que estar revisando constantemente. Se tiene que también sensibilizar a los trabajadores, a los directivos, a todas las personas que estén involucradas con la prestación de servicios, porque ellos son la primera línea de defensa. Si uno de nuestros operativos, alguna de las personas que está checando los sistemas financieros, se da cuenta de que hay una operación sospechosa, pues tiene que saber identificar esa operación sospechosa. Y muchos dirán, bueno, pues es que no todo el mundo es abogado o no todo el mundo es oficial de cumplimiento. Es cierto que no necesariamente es su tarea, pero lo que también es cierto es que el cumplimiento del marco regulatorio es trabajo de todas las personas que integran el equipo en la fintech. No es tarea que deba o pueda incluso realizar una sola persona. En este sentido, se debe de nombrar en cuanto se crucen determinados umbrales a un oficial de cumplimiento certificado ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Eh, es una figura independiente que se encarga de revisar los procedimientos de la empresa, que se encarga de aplicar las mejores prácticas y que se encarga de intercambiar información con los directivos. Como les comentaba al principio, en despacho nosotros contamos con abogados certificados como oficiales de cumplimiento que conocen bien a detalle la información. Y bueno, etcétera. Seguimos con lo operativo. Importantísimo tener identificados a nuestros usuarios y a los beneficiarios controladores. La diferencia entre estos dos conceptos es que nuestro usuario es la persona que pide el crédito, que pide el servicio, y el beneficiario controlador es a quien le va a llegar. Yo les pongo un ejemplo. Yo me meto a la página de Quesky, pongo mi nombre, doy mis datos, pero introduzco el número de cuenta, la clave de Efraín. Entonces el recurso le va a llegar a Efraín. En ese sentido, Quesky tiene que tener la capacidad de identificarme e identificar también a la persona que va a recibir el dinero, que en este caso es Efraín. Sistema y seguimiento de perfiles transaccionales. Todo esto gira a través de las denominadas operaciones vulnerables. Cualquier operación que se salga del perfil transaccional, o sea, que pida 5 préstamos al día y que los pague en 3 minutos, o que pida más de lo que pueda pagar, etcétera, deben de levantar una bandera, ya sea amarilla o roja, dependiendo de la operativa específica de la empresa y dependiendo de las características del servicio. Entonces, estas son operaciones que se tienen que reportar, que se incluye dentro del aspecto de cumplimiento. Envío de reportes, envío del manual de prevención de lavado de dinero y comisión de auditorías. Importante también mencionar que, al igual que la ley FinTech, también hay consecuencias eh, financieras y consecuencias incluso penales en caso de que no se aplique este marco regulatorio como se debería de aplicar. Por último, hablamos de la protección de datos. Como lo mencionamos, la protección de datos es importante porque para que nosotros como fintechs podamos llevar a cabo la prestación de nuestros servicios, tenemos que conocer a nuestro cliente. Tenemos que saber a quién le va a llegar el dinero, tenemos que saber quién nos va a pagar y tenemos que saber cuáles son incluso las características o las particularidades de estas personas para saber si tienen una capacidad de endeudamiento adecuada. Entonces, en ese sentido, las empresas fintech reciben una gran cantidad de datos personales eh, que no son nada más que datos que pueden identificar directamente a una persona o que pueden utilizarse en combinación para llegar a la identidad de una persona. Ejemplo, nombre, dirección, correo electrónico, edad, CURP, RFC, etcétera. Las obligaciones que tenemos en esta materia, desde el punto de vista corporativo, esto lo hemos visto en varias páginas de internet, un aviso de privacidad, elaborar una política de protección de datos, saber exactamente cómo va a manejar la empresa la protección de datos personales. Operativo, sistemas automatizados, tecnológicos que se encarguen de bloquear, conservar y suprimir información, que se encarguen de dar seguridad física, tecnológica y administrativa a sus datos para que nadie los robe o minimizar el riesgo al menos. Y en tema de cumplimiento, obtener
consentimiento previo del tratamiento, muy importante que antes de que nosotros tratemos o recopilemos información personal de algún titular o de alguna persona, tengamos el consentimiento expreso de esa persona y que tengamos un mecanismo que nos permita guardar ese consentimiento. Esto es especialmente un reto en las interfaces tecnológicas porque no hay una firma autógrafa, donde Pedro puede decir, yo lo otorgo por este medio a Carbono la posibilidad o el derecho de tratar mis datos personales para tales fines. Entonces, este aspecto también requiere individualizar la normativa a cada uno de sus proyectos en lo individual. Bien, entonces vamos a dejar un poco el tema regulatorio y vamos a meternos de lleno al tema comercial, tema que también conozco en lo personal, sobre mi experiencia en Creditec. Como les mencioné al principio, yo implementé Creditec en México, incorporé la empresa, la manejé durante 2 años y medio, fui responsable de sus estrategias, de sus partnerships, del crecimiento en el mercado y posteriormente durante cerca de 2 años fui su asesor jurídico principal, no solamente de Creditec México, sino también de Creditec Alemania, Creditec España y Creditec Latinoamérica, que englobaba en su momento Perú y República Dominicana. Lo divido en 4 secciones principales, secciones que les comparto como experiencia personal. Es algo que es muy importante tener en mente al momento de entrar en el mercado. No todo se trata de regulación, también hay que ganar dinero, obviamente, y también hay que saber entrar al mercado. Y se trata de lo siguiente. Primero que nada, el perfil del mercado mexicano. Tenemos que tener muy presente la baja penetración de los servicios tecnológicos en nuestro mercado. Tenemos que tener muy presente que de los 120 millones de mexicanos que somos, un pequeño porcentaje, o solamente un pequeño porcentaje, tiene acceso a Internet, por así decirlo, tiene acceso a una línea de crédito, tiene conocimiento de finanzas, tiene conocimiento de incluso cómo planear sus finanzas personales. Entonces, estamos hablando de un mercado que si bien va creciendo, que si bien va evolucionando, todavía está en una fase inicial, tanto en temas tecnológicos como en temas culturales. Uno de los temas que revisamos en Creditec al principio fue que el comportamiento medio del cliente nacional se distancia un poco del comportamiento del cliente europeo. Y esto no es necesariamente para bien o para mal, sino simple y sencillamente que se observaban otras tasas de default, se observaba otra preferencia por los canales de comunicación. Nosotros como mexicanos nos gusta tener contacto directo con las empresas. Algunos les da todavía un poquito de miedo comprar cualquier artículo a través de Amazon. El e-commerce y todas las actividades financieras a través de Internet, pues todavía dan un poco de incertidumbre. Entonces, pues es algo que tenemos que tener en mente. Tener en mente también que a julio del 2019, la tasa de mora, para que lo utilicen como punto de guía, la tasa de mora para prestadores de servicios de financiamiento al consumo es del 5.1%, un poco superior al 1.5% de la banca comercial, pues obviamente porque no hay interacción cara a cara. Pero sí es importante que tengan ese número en mente para que ajusten sus modelos de riesgo o sus políticas de aceptación de clientes de tal manera que no incrementen su exposición a malos pagadores o a moras. En cuanto a tema comercial, México es un país que ofrece muchísimas oportunidades, que independientemente de que está empezando a regular el sector fintech, todavía es muy laxo en comparación a mercados como España o Alemania. Es un momento en el cual, si bien se requiere cierta experiencia y cierta inversión, ofrece un grado de flexibilidad
que no tiene incluso paralelo en América Latina. Entonces, muy importante que ustedes, audiencia, que me imagino que tienen sus propios proyectos en mente o que ya están ejecutando sus proyectos en mente, tomen esa ventaja del primer movedor, del first mover, por así decirlo, y se consoliden lo más pronto posible. Y lo hagan, obviamente, bajo el marco regulatorio aplicado. Lecciones aprendidas. Primero que nada, empiezo un poco con la historia de Creditec. Creditec empezó en México, inician sus operaciones en México en 2013. En 2017, finales de 2017, principios de 2018, por cuestiones estratégicas de reorganización a nivel global en Alemania, se decide enfocarse más a los mercados europeos por determinaciones de los inversionistas, determinaciones del management, etcétera. Y es entonces cuando se empieza a quitar un poco de enfoque en México hasta que se decide finalmente salir del mercado. Importante decirles que Creditec México era redituable, tenía una gran presencia en México. Fuimos de las primeras fintechs en financiamiento al consumo en México. Incluso fuimos de las primeras SOFOMs, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, que iniciaron con el movimiento de la autorregulación, que ya vemos en empresas o en sociedades como ASOFOM. Y bueno, es muy importante tener en consideración dos cosas. Primero que nada, es muy bueno que se centren en sus canales informáticos, pero les recomiendo también que diversifiquen un poco, ya sea con el objetivo de disociar riesgos o aprender o tener nuevas experiencias. Intenten también tener un par de puntos de venta, simplemente para que el público en general tenga la idea y el conocimiento de que efectivamente existe la empresa. Eso es muy importante. Y en cuanto al marco regulatorio compliance, les puedo compartir, Creditec es una empresa, fue una empresa en su momento cuando operó en México, muy apegada al marco regulatorio en su momento. Tuvimos cero interacciones con los entes regulatorios, cero interacciones negativas. Sí tuvimos una conversación con la agencia, con el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública por tema de protección de datos, que al final de cuentas terminó en que contestamos sus dudas, no se aplicó ningún tipo de sanción y nos fuimos tan amigos como siempre. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en consideración porque el que empieza bien, crece bien y termina bien. Y el que no empieza bien, pues lo va a tener más difícil. Yo les propongo la analogía de una construcción. Quien quiere construir una casa lo quiere hacer sobre buenos cimientos, lo quiere hacer sobre buena tierra para que pueda empezar con una habitación, 2 habitaciones, 3 habitaciones, hasta que llegue un momento en que complete su vivienda. La pueda hacer crecer e incluso pueda expandirse. Entonces, el marco regulatorio es tan indispensable como un manejo saludable de las finanzas de su empresa y una buena ejecución de su modelo de negocios. Eso es muy importante que lo tengan porque indirectamente yo he escuchado de experiencias de empresas tanto en España como en Alemania como en México que lamentablemente tuvieron que salirse del mercado, tirar la toalla por las multas tan dracónicas que ponen algunas instituciones regulatorias. Entonces, muy importante que eso lo tengamos en mente. Y reitero, el despacho está en la mejor capacidad, en la mejor calidad de apoyarles al respecto. Eso fue Creditec. Ahora, ¿a dónde vamos como fintech? ¿A dónde va México y en dónde estamos? Hay dos vertientes. Están los negativos que nos van a decir, no, es que pues no, ¿para qué? Ya tenemos bancos, ¿para qué quieres meter dinero en Quesky, que hasta se pronuncia raro, tiene muchas Ks, ¿para qué quieres meterte en eso? Siempre va a haber resistencia a la innovación. Siempre, independientemente del producto que se ofrezca, independientemente del servicio que se ofrezca. Siempre va a haber miedo a la regulación del mercado, porque pues significa un poco más de inversión, significa un poquito más de esfuerzo, un poquito más de tiempo, pero hay que tener en mente que también hay otro sector que ve todos estos retos como oportunidades. Y estas oportunidades se ven todos los días.
lo vemos en las noticias. Por eso me permito compartirlas estas noticias. Invierten en firmas fintech, invierten en firmas fintech en México. Tenemos historias de éxito como Prestadero, tenemos historias de éxito como Quest, que recibió financiaciones de 7, 8 dígitos en dólares para operar. Tenemos que Conecta ya está operando en Silicon Valley y está a punto de empezar a operar con Oxxo. Tenemos que fintech extranjeras empiezan a llegar a México, que fintechs mexicanas empiezan a salir al extranjero. Entonces, resumiendo, es cierto, no es un sector que sea necesariamente sencillo, que no tenga complicación, pero es un sector que, primero que nada, es muy satisfactorio porque todos quienes participan en ellos son puntas de lanza en el tema de inclusión financiera, en el tema de desarrollo tecnológico, y también pues se benefician económicamente de las operaciones. Entonces, en resumidas cuentas, si bien esperamos cambios en materia regulatoria, si bien esperamos quizá incluso efectos de una desaceleración económica, yo los invito a que vean todo esto como una oportunidad y que sepan que antes que ustedes hubo empresas que se atrevieron, que jugaron con las reglas, a todas las de las reglas, que tomaron riesgos y que lo lograron. Entonces yo estoy seguro que la audiencia con sus proyectos también lo va a lograr siempre que tenga en consideración el cumplimiento regulatorio que aplica y pues que tenga fe en sus proyectos. Con esto terminamos la presentación. Me gustaría darle la palabra a Efraín, moderador, y a todas las personas que tengan dudas, preguntas, comentarios. Por favor, siéntense en la mayor libertad de compartirlas conmigo. Las contesto. Y si no nos da tiempo en esta sección, con todo gusto me pueden enviar un correo, me pueden enviar un WhatsApp y lo vemos en lo individual. Entonces, Efraín, te cedo la palabra. Claro que sí, gracias Pedro. Bueno, pues aquí vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Por ahí en su pantalla deben de ver su nombre, donde está su nombre, donde dice more o más, para más opciones. Hay una opción que dice levantar la mano, yo estoy viendo aquí. Entonces, bueno, por ahí sí, para quien tenga alguna duda ahorita, levante su mano, yo le estaría habilitando la opción de sonido. Entonces, pues adelante. Ok, Luis Dávila. Listo, Luis. Hola Luis, buenas tardes, te escucho. Luis, creo que tienes tú en mute tu micrófono. Ahí está, listo. Sí, parece que estamos teniendo problemas con el audio. Si prefieres, Luis, también puedes escribir la pregunta, la leemos y la contestamos, como tú prefieras. Sí, si gustas escribir la pregunta en el chat, Luis. Ok, bueno, creo que está teniendo dificultades. Por aquí está Marco. Ah, bueno, aquí está ya. Bueno. De Isidro Ávila.
¿Qué va a pasar con las empresas que busquen autorización para hacer ITFs, pero que no cumplan con todos los requisitos antes del deadline, Pedro? Sí, Isidro, gracias por tu pregunta. Mira, se trata de lo siguiente. El punto en tiempo a tomar en consideración es cuándo empiezas tú a efectivamente prestar servicios que se regulan como ITFs. Entonces, si tú no has empezado todavía antes del deadline, no hay ningún problema. Lo complicado sería que tú ya ofrezcas ese tipo de servicios y tengas como objetivo seguir ofreciéndolos sin cumplir los requisitos. Ahí sí podría actualizarse el tema de que la Comisión Nacional Bancaria de Valores te llame la atención o te prohíbe a seguir llevando a cabo tus actividades o incluso se pudiese incurrir en una sanción. La pregunta es muy buena y de hecho es algo que yo quiero tocar. Es muy importante que antes de que empiecen a llevar a cabo sus servicios, si están reguladas conforme a lo que ya hablamos y con lo que con gusto les puedo aclarar en lo personal, se cumplan con todos los requisitos y se obtenga la licencia para evitar que se esté operando, por así decirlo, en lo negro o en lo ilegal. Entonces, la respuesta es, si no estás operando todavía como tal, no hay ningún problema. Si ya estás operando, entonces yo te recomiendo o que suspendas las actividades por un tiempo o que te dediques, nos dediquemos, por así decirlo, a llevar a cabo los requisitos para que tengas la autorización. Espero haber podido responder tu pregunta. Entonces, De hecho, sí. por ahí, Isidro, estás en unmute, entonces si quieres alguna réplica o algo así, adelante. ¿Qué tal me escuchan bien? Sí, todo bien. Sí, fuerte y claro, Isidro. Muy bien. Entonces, si entiendo, no hay ningún problema de registrarme después de la fecha. El problema ocurriría si queremos operar como una ITF. Más bien, si ya estamos operando como una ITF, hoy por hoy podría venir una sanción si la CNBV o el Conducef o la entidad que corresponda detecta estas operaciones y bueno, dicen, pues sabes que estás operando como un ITF y no eres una ITF. ¿Es correcto? Sí, sí, Isidro, sí es correcto. Mira, mientras tú no pongas en marcha tu plan de negocios y no ofrezcas los servicios al público en general o no, o te ostentes como ITFs, que también es importante, no solamente que digas, no solamente que ofrezca los servicios, sino que en tu página de internet digas, bueno, pues yo soy un crowd lender o yo soy una ITF. O sea, ostentarte como tal, no habría problema. Pero si ya te estás ostentando como tal o estás ofreciendo ese tipo de servicios, pues entonces sí hay que ocuparnos de cara a tener la regulación. Para complementar un poco más, la autoridad le está poniendo mucha atención a este tipo de figuras comerciales, a las ITFs. Siendo Entonces, así, si en un caso hipotético, si una sí, empresa que tiene pensado arrancar su operación en noviembre y quiere comportarse como un ITF, sí podría pedir el registro en noviembre, antes de arrancar la operación. sí, sí, claro. Te pongo un ejemplo. Si a una empresa, a una persona se le ocurre en el 2021 empezar sus operaciones en ese mismo año, pues no tendría que pedir la autorización antes porque no está llevando a cabo ninguna actividad regulada y no se está ostentando como tal. Entonces, en Sí, principio, no habría ningún tema para qué preocuparse. Sin embargo, si lo prefieres, mis datos de contacto están al final, lo podemos platicar más adelante uno a uno. Espero haber podido contestar tu respuesta. sí, muchas gracias, Pedro. Me voy a tener que retirar porque tengo otra cita, pero te agradezco mucho tu conocimiento y también a Efraín por ser el anfitrión. Lo que está por ahí también Marco, le mando un saludo Sí. y saludos a todos también. Hasta pronto. Último, Isidro, muchas gracias. Perfecto. Bueno, Luis, seguimos con tu pregunta. Gracias por escribir. ¿En cuánto tiempo inscribir una ITF después del 9 de septiembre? En ¿Cuándo cuanto a escribir? escribir, ya, ok. ¿Qué procede? Bueno, pues se conecta con la primera respuesta. Todo depende de cuándo quieras empezar a llevar a cabo tus actividades como ITF o si ya te estás presentando como ITF al público en general. Entonces, lo que procede es el procedimiento normal.
tú reúnes todos los requisitos, dentro de los cuales viene un modelo de negocios, vienen lineamientos en materia de prevención de lavado de dinero, vienen ciertos requisitos en tema de garantía, de solvencia, requisitos que podemos platicar más adelante. Entonces, tú empiezas el procedimiento y en el momento en el que te den la autorización ya puedes empezar a operar. Bueno, nos vamos por aquí hay dos personas que levantaron la mano, Darío y Everardo. Vámonos en orden. Primero vamos con Darío. Darío, ¿estás en...? ¿Sí escuchan? ¿Qué tal? Listo. ¿Escucho bien? Sí. Sí, claro. Sí, Okay. Darío. Bueno, pues son dos preguntitas. La primera, más sencilla, ¿alrededor de cuánto tarda el proceso de inscripción? O sea, todo eso de certificados, todo. Sí, digamos que ya tengo todo yo, o sea, en tramitarlo, pues. Sí, mira, te cuento, Darío, el procedimiento administrativo tiene una duración de no más de 60 días hábiles. Sin embargo, depende mucho de la capacidad de procesamiento de las autoridades, de la CNB, ¿sí? Okay. Lo que dice la ley es que si en esos 60 días no te dan una resolución, entonces se entiende como si te hubieran denegado el procedimiento. Entonces, es importante que se tenga eso en mente para que en el momento en que se envíe la documentación se esté pendiente al término y al plazo y en su momento, en su caso, enviarle recordatorios a la autoridad para que te expida una decisión lo más pronto posible. Ok, perfectísimo. Bueno, y la otra, digamos que soy una ITF, pero de activos virtuales. Sí. Pero que en realidad, en sí, la ITF está en otro país, digamos Suiza, pero que los activos están en México. Entonces, digamos, las operaciones están aquí, pero pues todo lo demás está allá. Igual hay que conseguir todo esto. Ya, mira, muy buena pregunta, tema transaccional, internacional. Sí. Es algo que te voy a responder en lo general y que obviamente tendríamos que revisar ya más en lo particular. Al Claro. final de cuentas, depende del lugar, la jurisdicción donde se está llevando a cabo el servicio, donde tú estás prestando el servicio, donde tienes a tus clientes. Entonces, si tu capital es mexicano, pero tú estás prestando los servicios como una sociedad de responsabilidad limitada suiza, por así decirlo, en Ginebra o en Zurich, okay, pues entonces tú estás sujeto a la legislación suiza, que te puedo decir que entrada es más rigurosa que la mexicana. Incluso si se asimila a la alemana, tendrías que tener una licencia bancaria para poder operar de esa manera. Y en México, el tema de que tengas tú los recursos aquí en México, hay que recordar también que para que tú puedas invertir en una ITF o en una empresa similar a una ITF, también hay requerimientos especiales que aplican a los inversionistas. Eso quiere decir cuántas participaciones sociales, acciones o títulos sociales de la empresa puedes tener, qué influencia puedes tener en la toma de decisiones de estas empresas, entre otras. Entonces, en lo general te puedo decir, estaríamos frente a un caso donde aplican dos regulaciones. Okay. Y como te cuento, podemos verlo ya más adelante en lo específico. Bueno, ok, perfectísimo. Muy bien. Muy bien, vámonos con Everardo Martínez. Ahí voy. Listo, Everardo, estás en el mute. Hola, buenas tardes. Hola, Pedro. Hola, Efraín. Bueno, yo tengo una duda. Estamos en la etapa de iniciar o la constitución legal de una institución de pago. Entiendo que no podemos iniciar operaciones si no hemos iniciado el proceso de regulación. Y la otra que está relacionada, o sea, no podemos hacer también probar el producto para el MVP o una venta cerrada para ver cómo funciona, si estamos en etapa de prueba. No sé. Y otra pregunta, si ustedes como de despacho tienen algún paquete de los manuales de regulación y cuál es el costo. Más o menos. Sí, mira, perfecto. Gracias por tu pregunta. Primero que nada,
Se trata del cliente, como ya lo había comentado, para que tú puedas operar como ITF es importante que tengas la certificación. Si no te la quieres jugar con la autoridad reguladora o con las autoridades reguladoras, es muy importante, un segundo que comparto mi video, es muy importante tener en consideración que se tiene que jugar bajo las reglas. Entonces, habiendo dicho eso, periodo de pruebas, el ambiente de pruebas depende mucho de cómo se va a llevar a cabo en la realidad. Si tú vas a probar con personas, con terceros independientes, pues entonces tú ya estás ofreciendo tu servicio al público en general, independientemente que sea un ambiente de pruebas o no. Y eso es lo que se regula. Si tú vas a probar contigo o si vas a probar con alguno de tus familiares o alguna persona que sea persona relacionada a tu empresa, pues quizá ahí podríamos hablar de otro aspecto. Pero si te soy muy honesto, es un tema que se tiene que revisar más en lo específico. Hay que recordar, ahora que hablas sobre los servicios de despacho, tenemos que tener muy presente que el despacho no solamente te ofrece 2 kilos de papeles para que los implementes y se actualicen cada 2, 3 días o cada 2, 3 años, sino que te apoya, primero que nada, entendiendo cuáles son tus necesidades como empresa, conociendo a tu medida cuál es tu modelo de negocios, saber qué tipo de regulación te aplica y trabajar con esa información. Ahora, ¿cómo trabaja el despacho? Nosotros somos muy flexibles con los clientes que tenemos acá en Europa, en México. Nos volvemos abogados de cabecera en temas corporativos, en temas financieros. Nos volvemos tu compañero desde que empiezas hasta que creces, hasta que te decides expandir, ¿no? Entonces, el tema de los manuales, obviamente se puede ver por separado, depende mucho de cuál es el alcance de tu servicio. Si gustas, podemos hacer lo siguiente, mis datos de contacto están al final de la presentación, hablamos posteriormente a la presentación y ya aterrizamos más bien la idea. ¿Qué te parece? Ok, bueno, muchas gracias. De nada. De hecho, esa es buena pregunta, Everardo. Por ahí también, y es algo muy común, pero también aquí todo el tema de la ley FinTech, al fin de cuentas, viene a impactar un poco en las startups o en los proyectos que van iniciando por el hecho de la inversión, que no hay una completa, no se está seguro si en verdad el modelo va a funcionar. Entonces, por ahí el hacer la inversión y demás antes de probar, que es va como en contra de las reglas de este tema de Lean Startups y demás, de sacar un MVP, sacar un producto muy pequeño, invertir lo menos posible, sacarlo lo más rápido. Ahí también hay como lo que se busca o lo que buscamos como empresas pequeñas o startups que vamos iniciando es precisamente eso, buscar, inclusive con la ley, entrar con lo más lean o buscar algún modelo que nos permita tal vez ir creciendo también a la par con la regulación, que me imagino que es tu tema, ¿no, Everardo? Por ahí, bueno, yo he escuchado también de algunos modelos donde algunas cosas se hacen con un ambiente cerrado, tal vez tú buscando a los clientes por aparte y en algo muy pequeño, un poco más controlado, pero también ahí no sé, Pedro, qué aplica en este punto. Sí, Efraín, gracias por el aporte. Como te comentaba, entonces se trata del punto en el cual empiezas a ofrecer tu servicio al público en general. Entonces hay una línea muy clara, no muy bien definida, que te dice, bueno, hasta qué punto tú puedes llevar a cabo pruebas y hasta qué punto ya se considera que estás vendiendo, ¿sí? Es algo que con la información que nos estamos proporcionando en este momento es muy difícil de decir, no me gustaría decirte si puedes, y al final de cuentas sucede que la realidad operativa... Sí, porque al final de cuentas se trata de que crezcas y que crezcas bien, ¿no? De eso es lo que el despacho quiere hacer contigo, quiere verte crecer y quiere verte crecer sobre buenos cimientos. Ahora, en general, sobre el tema de cómo trabajamos, yo te lo resumo contigo. Crecemos contigo, nos desarrollamos contigo. Entonces, nosotros entendemos que al principio la inversión es considerable. Entendemos que se trata de maximizar retorno, minimizando los recursos. Y lo que te puedo decir es,
el objetivo es acompañarte en todo el camino de tu emprendimiento, ¿no? Desde que tú inicias, desde el momento en que tú incorporas tu empresa, la registras, hasta el momento en que tú ya te quieres venir a España, ¿no? Y es por eso que nosotros hablamos incluso de servicios internacionales, porque no solamente nos quedamos en México, que ya de por sí es un tema o es un ambiente regulatorio muy pesadito, sino que también te decimos, oye, ¿y por qué no intentas acá en España? Oye, ¿por qué no intentas acá en Alemania? Ya hay tantas empresas europeas, mismo Creditec, que se fue a México. Entonces, más bien por ahí va el asunto. Perfecto, leo otros mensajes, los contesto ahorita en un momento. ¿Queda clara la respuesta, Efraín? Muchas gracias. Y otra duda que tenemos, por ejemplo, si contratamos a un proveedor que nos va a dar el servicio de generación de cuentas o realizar los pagos, otra duda que tenemos, ¿en qué momento sí somos fintech o no somos fintech si nada más o la fintech es el proveedor de servicio y nosotros somos la cara del servicio? Sí, hay que recordar el tema de los modelos novedosos o de los servicios novedosos que también está regulado. Entonces, yo te propongo lo siguiente. Veo o percibo que tienes un modelo de negocios muy interesante. Lo mejor para poderte dar una buena respuesta más aterrizada es que tengamos una sesión de un par de minutos ya después de la presentación. ¿Qué te parece? Ok, perfecto. Bueno, perfecto. Gracias por tu aportación. Perfecto. Efraín, quedo yo a la espera. ¿Hay algún otro miembro de la audiencia que quiera compartir alguna duda? O... Creo que es todo. No sé por ahí si hay alguien más que guste participar. Bueno, no, creo que es todo, Pedro, por ahora. Igual por ahí estaremos compartiendo más información al respecto, los datos de contacto de Pedro. Pero no sé si también la presentación se puede enviar a la audiencia. Sí, por supuesto. Por supuesto, Efraín, si me permites unas 2 palabras para hacer el wrap-up del tema. Claro. Primero que nada, le agradezco a la audiencia, le agradezco por su participación, por su interés. A Carbono, Efraín, por el foro, muy interesante. Definitivamente es un tema que va en crecimiento y que va a hacer la diferencia en el sistema financiero mexicano. Y compartirles reiteradamente que Orbis Nord está y su servidor está a la orden para acompañarlos en el proceso de crecimiento. Mis datos de contacto están al final de la presentación. Yo con todo gusto se los hago llegar. Les comparto también que me interesa conocer sus proyectos, me interesa que empiecen con el pie derecho y que en ese espíritu estamos en la mejor capacidad, contamos con la mejor intención de llevar a cabo una primera sesión de asesoría jurídica por una media horita para que disipemos más dudas en caso de que sigan existiendo. La información te la hago llegar, Efraín. Claro. Si fueras tan amable de hacerme de circular la presentación. Quedo en la mejor disposición y de nuevo cuenta les agradezco mucho su atención. Para mí fue todo un placer y les deseo muy buena tarde. Excelente, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por la información. Y bueno, pues con esto cerramos esta sesión. Muchas gracias a todos por su asistencia. Estaremos mandando la información por correo electrónico. También estamos en contacto para cualquier duda al respecto. Y gracias a todos. Gracias, Pedro. Gracias, audiencia. Hasta luego. Gracias a ustedes. Que tengan muy buena tarde.